Hola amigas y amigos, bienvenidos al capítulo 14 de este programa El Método Dalom, el segundo de esta temporada 2020. Recordemos que el Método Dalom está diseñado para avanzar a un ritmo alegre y dinámico hacia una profunda paz interior y que esta misma paz interior nos va a dar todo el resto de las cosas que creemos necesitar y anhelar. En este capítulo vamos a continuar lo que vimos en el capítulo anterior, que es por qué, si Dios existe, Dios es amor y es poderoso, nosotros parecemos o experimentamos problemas en nuestra vida, lo cual no debería ocurrir, dadas las primeras tres premisas, ¿no? Ahora, idealmente, ojalá lo puedas hacer, vamos a partir por un ejercicio, ¿no? Ojalá lo puedas hacer ahora, si no, bueno, lo haces al final del programa, pero idealmente pon pausa a este video y anda a buscar tu cuadernillo del Método Dalom. Si aún no lo tienes de la temporada pasada o lo perdiste, trata de comprarte un cuaderno específico para este Método Dalom porque te va a hacer falta. Si no lo tienes, bueno, ahora busca un papel y un lápiz y te voy a pedir que hagas lo siguiente. Piensa en aquella persona que más te saque de quicio, ¿no? La persona que más te irrita, que más te molesta. Ahora piensa en un animal con el cual puedas asociar a esa persona. Supongamos que, bueno, te voy a dar mejor un tiempo si quieres pausar para pensar en esa persona y buscar el animal, hazlo ahora. Bueno, ya que pensaste en esa persona que te irrita y le pusiste un nombre, o sea, un nombre de un animal, supongamos que elegiste un oso. Entonces ahora en el papel que tienes o en el cuadernillo del Método Dalom vas a escribir odio al oso porque etcétera, etcétera. Me molesta el oso porque etcétera, etcétera. Me irrita el oso. El oso me saca de quicio por tal razón, ¿no? El oso me hace infeliz, el oso me humilla, lo que tú sientas con respecto a esa persona, sea un oso, sea una gacela, sea un elefante, lo que sea, ¿no? Y escribe todo aquello que te irrita y te molesta de esa persona, el oso, en fin. Ahora puedes pausar el video y hacer tu tarea, ojalá que sea cerca de una página más o menos, o media página mínimo. Hazlo ahora, por favor. Bueno, ahora que ya hiciste tu tarea, vas a guardar el cuadernillo por unos minutos y vamos a ir a la parte teórica de este capítulo. En el capítulo pasado, como decíamos al principio, establecimos que Dios existe, es amor y es poderoso, o todopoderoso, ¿no? Y llegamos a la conclusión que si todo esto es cierto, nosotros, los hijos de Dios, debemos vivir en un constante estado de paz y felicidad. Es lo lógico, ¿no? Si las tres premisas son ciertas. Sin embargo, a menudo nuestras experiencias son distintas a la dicha y al gozo y a la felicidad. Y hemos llamado a esto la gran paradoja. ¿Por qué, si Dios existe, es amor y es todopoderoso, nosotros tenemos que sufrir problemas, angustias, enfermedades, depresiones, etcétera, etcétera, etcétera? No tiene lógica. Esa es la gran paradoja. Bueno, y esto nos llevó a la única conclusión lógica que se puede sacar, y es que algo anda mal con nosotros, ¿no? Esa fue la conclusión lógica. Dijimos que era absurdo pensar que nuestros problemas se pueden deber a que otros nos hacen daño o otros deciden amargarnos la vida. Dijimos que si un ser inocente sufriera por la decisión de otro, de un abusador, ¿no? Entonces Dios sería el peor chambón del universo, porque no tendría métodos, no tendría herramientas para evitar
que los inocentes sufran a manos de los victimarios o los sádicos, ¿no? Ahora hay que reconocer que en este mundo vemos ese tipo de abuso por todas partes. Donde miramos podemos ver ese tipo de situación, donde un abusador abusa de una víctima inocente. Pero si lo pensamos con calma y con serenidad, nos damos cuenta que eso no es compatible con la existencia de Dios. Si Dios existe y Dios es amor, ¿no? Y Dios es todopoderoso, es imposible que hayan víctimas inocentes. Es algo absurdo. Entonces, y ahora te pido que anotes en tu cuaderno esta clave, ¿no? Esta es una de las grandes claves de Dalom. Nuestra percepción es altamente engañosa. Anótala como una de las grandes claves de Dalom. Nuestra percepción es altamente engañosa. Esto anótalo en una página distinta al ejercicio, por favor. ¿Ah? Esta gran clave la vamos a ver más adelante. Por ahora solamente la estamos enunciando para seguir avanzando. Si un Dios decente jamás dejaría que alguien sufra por la decisión de otra persona o de otro individuo, entonces la única respuesta lógica a esta gran paradoja es: el único responsable de tus problemas eres tú mismo. También esta es una de las grandes claves. El único responsable de tus problemas eres tú mismo. Anótala también. Después le vamos a poner números a estas claves, pero por ahora no lo vamos a hacer. Más adelante las vamos a enumerar. Bueno, en otras palabras, podemos decir lo siguiente: solo nuestro libre albedrío nos permite tener experiencias no felices. Todo esto lo vimos el capítulo pasado. Pero ¿te das cuenta de la relevancia que tiene este descubrimiento? Que solo tú, haciendo uso de tu libre albedrío, puedes generar una situación desagradable para ti mismo y nadie más. Nuestra propia voluntad es lo único que puede generar nuestras experiencias desagradables. Si realmente llegaras a comprender y aceptar esto, iniciarías un despegue como un cohete nuclear o un cohete a chorro, como se decía antes, ¿no? Comenzaría el despegue del gran despertar de la conciencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta otra gran clave de Dalom, que es: existe una fuerza inconmensurable que se resiste a tu despertar. Tampoco vamos a estudiar esta clave ahora a fondo, ¿no? Por ahora solo diremos que hay una parte de ti, podríamos decir una parte de tu mente o de tu conciencia, que decidió vivir esta experiencia de la separación o la dualidad, ¿no? Y esa parte de ti, que podemos llamar y que hemos llamado y que seguiremos llamando el ego, se resistirá con todas sus fuerzas a despertar. Tu ego cree que ser totalmente independiente es el mayor tesoro que se puede poseer. Por eso tu ego no quiere despertar, porque cree que la individualidad, podríamos decir el egoísmo, ¿no? Aunque a nadie le gusta llamarle egoísmo a la individualidad y a la independencia, pero en el fondo es egoísmo, es del ego, ¿no? Y el ego piensa que esa individualidad, ese ser distinto, ser separado, ser independiente y ser absolutamente autónomo, es el mayor tesoro que puede tener un ser humano. Sin embargo, ese tesoro es el responsable de todos nuestros pesares, ¿no? Bueno, volvamos ahora al hilo principal de este capítulo. Si solo nuestra propia voluntad puede permitir que tengamos experiencias negativas, la gran pregunta entonces es: ¿por qué desearíamos tener experiencias negativas? ¿Por qué nuestra propia voluntad puede ser tener experiencias negativas? Prácticamente nadie es consciente de desear vivir experiencias malas, ¿no? ¿Por qué las querríamos?
Esta es una de las preguntas más cruciales del ser humano y de este método Dalom. Y aunque la respuesta puede ser muy compleja, por ahora vamos a tratar de simplificarla al máximo. Y la respuesta es la siguiente, y toma nota: la culpa inconsciente es la gran clave del sufrimiento. Anótalo con letras grandes, letras de molde, ¿no? Como decían los profesores antes, letras de molde. La culpa inconsciente es la gran clave del sufrimiento. Y esta es una de las grandes claves de Dalom. Cada vez que yo te diga esta es una clave de Dalom o una gran clave de Dalom, trata de anotarla en tu cuaderno, porque más adelante vamos a hablar de esas claves, las vamos a analizar. Y si en el futuro estás interesado en seguir este método Dalom y hacer los exámenes para ir pasando de grado en este método Dalom, que quizás ahora te parezca absurdo a lo mejor hacer un curso con grados y con evaluaciones y con certificaciones y todo. Sin embargo, en el futuro quizás lo desees hacer y te vas a arrepentir si no anotas las cosas claves que yo te voy pidiendo que anotes para tu estudio, ¿no? Y aunque nunca te sometas a evaluaciones ni nada, el hecho de tenerlas anotadas para poder repasarlas es fundamental para que este método realmente funcione. Bueno, sigamos. Todo ser humano lleva una gran cantidad de culpa acumulada, la mayor parte de ella en el inconsciente, ¿no? Hemos confinado esta culpa allí en un intento por evitar el enorme dolor que la culpa nos produce. Sin embargo, la culpa sigue estando en nuestro interior y de una u otra forma esta culpa nos tortura. No solo con el remordimiento, sino que nos tortura con toda experiencia negativa que tenemos en este mundo. Por otro lado, cada ser humano tiene grabado en su subconsciente la siguiente idea. Escúchala bien y toma nota. La culpa se resuelve con el castigo. Anota por ahí que este es un falso concepto, no es una gran clave, sino que es el falso concepto que la mayoría de los seres humanos tienen, que la culpa se resuelve con el castigo. Nos han enseñado esto desde niños, ¿no? Y comprender que esta clave falsa es uno de los fundamentos del método Dalom, pues todo sufrimiento humano deriva de creer que la culpa se soluciona con el castigo. Sin embargo, es necesario preguntarse, ¿quién estableció esta ley que ha traído todo el sufrimiento al ser humano? Supuestamente, según nos han enseñado, esto viene de Dios, ¿no? Pues Dios parece ser el que nos va a castigar si nos portamos mal, si pecamos, si rompemos las leyes de Dios, ¿no? Todo eso nos han inculcado desde la cuna, ¿ya? Pero ya hemos establecido en el programa pasado y en la temporada pasada que Dios no puede ser un loco psicópata, ¿no? Y esquizofrénico, que se dedique a martirizar a sus hijos con el pecado, con las leyes, con las amenazas, con el lago de fuego y todas esas tonterías de los dioses de este mundo, dioses con minúscula, ¿no? Por lo tanto, es fundamental preguntarnos de dónde salió este concepto de un Dios demente que se ha dedicado a martirizar a la humanidad. Para entender esto hay que volver al origen de todo. Según la gran sabiduría, por ejemplo, de Oriente, de la India, de los Vedas, ¿no? El mundo o el universo comenzó con un descontento divino. Sin embargo, a pesar de la gran sabiduría de los Vedas, es poco lógico creer que el Dios verdadero pueda ser un Dios inconformista, ¿cierto? ¿Cómo va a ser inconformista el propio Dios? Sería demasiado humano. Por lo tanto, vamos a recurrir a la versión de un curso de milagros que dice que el descontento lo vivió el Hijo de Dios, ¿no? No Dios Padre, no Dios uno, sino el Hijo de Dios. Pero
tampoco es tan lógico o cuesta creer que el gran Hijo de Dios, representado para nosotros como el Cristo, sea un inconformista, ¿cierto? Que esté todos estos años, todos estos miles de años, rebelándose contra el Padre, inconforme contra el Padre, lejos del cielo como el Hijo pródigo, todos estos miles de años que existe el universo. Por lo tanto, debemos también recurrir a un concepto muy importante de un curso de milagros, y es que el pensamiento de descontento del Hijo de Dios duró solamente un pequeño segundo. El Hijo de Dios consideró su descontento por el hecho de no poder tener más de lo que Dios le había dado, ¿no? Dios, cuando creó a su Hijo, se lo dio todo. Sin embargo, hay algo que no le pudo dar, y es ser la primera causa de todo lo que existe. Y en algún momento el Hijo de Dios dijo: ¿por qué yo no puedo tener eso? Dios me lo dio todo cuando me creó, puedo alcanzar cualquier cosa que desee, menos eso, menos ser el Padre de todo, el Padre de mi propio Padre, ¿no? ¿Por qué no puedo tener eso? Y tuvo un segundo de duda, y podríamos decir de descontento o de resistencia a lo que es, a la verdad. Sin embargo, después se dio cuenta que era absurdo lo que estaba pensando, que era imposible transformarse en el Padre de su propio Padre, y se dio cuenta que era ridículo tener un pensamiento o una actitud de disconformidad frente a la maravillosa existencia que Dios le había dado. Por lo tanto, este descontento duró un segundo y después fue totalmente sanado y quedó totalmente en el olvido. Sin embargo, y aquí viene la parte más compleja de esto, es que por un tema de la relatividad, ¿no? De la teoría de la relatividad de Einstein, sabemos que ese segundo puede transformarse en una eternidad, porque el tiempo es relativo, ¿no? Y nosotros estamos en un universo que está dentro del tiempo, estamos viviendo una experiencia temporal, y el tiempo es elástico, se puede estirar o se puede comprimir. Por lo tanto, ese pequeño segundo de duda en el cual el Hijo de Dios olvidó reírse de esa duda y la mantuvo durante un segundo en su mente, provocó la existencia del universo, ¿no? Y nosotros, por alguna razón, estamos atrapados en ese pequeño segundo. Por la teoría de la relatividad de Einstein, podemos estar años y años y años atrapados en un solo pequeño instante, ¿no? Desde nuestra perspectiva esto está tomando miles de años. Desde la perspectiva de Dios, su Hijo dudó de la realidad solamente un pequeño segundo y después se rió de todo y quedó todo sanado. Pero nosotros estamos metidos ahí, y entonces nosotros, el Hijo de Dios, todos nosotros juntos, tuvimos un solo breve instante de desconformidad, de división, donde como un Big Bang nuestra mente se dividió en millones de partes. Pero luego el Hijo de Dios reaccionó, se da cuenta que todo esto es absurdo, ¿no? Desear más de lo que Dios le dio, o desear aquella pequeña cosa que Dios no le pudo dar, era absurdo, y se acabó todo el problema. Y nosotros, que estamos inmersos en el tiempo, atrapados en el tiempo porque deseamos estar atrapados en el tiempo, somos aquellas millones de partes que se dividieron en la mente del Hijo de Dios por un segundo, por un mísero segundo. Y cada uno de nosotros está experimentando a su manera ese evento, ese pensamiento de cómo sería vivir separado de Dios, ¿no? Digamos que Jesús representa la primera parte de todas estas partes que se separaron, que volvió a la unidad absoluta y completa con el Padre, ¿no? Y Jesús quiere mostrarnos cómo es ese camino de vuelta a la unidad perfecta. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Pero en nuestra experiencia actual, la experiencia que tú estás viviendo ahora en el tiempo, la experiencia de la separación se siente real ahora, y nos sentimos, y esto en el inconsciente, nadie es muy consciente de esto, pero nos sentimos en nuestra mente inconsciente tremendamente culpables de haber
de habernos rebelado contra Dios, de haber deseado separarnos de Dios para tratar de alcanzar aquello que Dios no nos quiso dar, que en realidad no puede darnos, porque si Dios nos creó a nosotros, ¿cómo va a revertirlo? Es imposible. Entonces, nosotros en el inconsciente acumulamos una enorme cantidad de culpa por estar viviendo una vida de rebelión contra Dios. Este mundo es el mundo fabricado para vivir una rebelión contra Dios, aunque nos hayan querido hacer creer lo contrario, que Dios creó este mundo para que nosotros fuéramos felices aquí. Bueno, esas son cosas de la religión que nada tienen que ver con la realidad verdadera. La realidad verdadera de Dios no es este mundo, claramente, ¿no? Bueno, así como la mente del Hijo de Dios en este mundo está dividida, ¿no? Dividida en los miles, en los 7.000 millones de personas que creemos ser, también está dividida a nuestro interior. O sea, dentro de nuestra mente hay una división también, porque la división es exponencial, avanza y avanza como un verdadero virus, ¿no? La división. Entonces, nuestra mente obviamente está dividida, por eso estamos teniendo esta experiencia de separación, de dualidad y de separación con la fuente, ¿no? Y nosotros hemos aprovechado esta división que hay en nuestra mente para esconder la culpa en el subconsciente, ¿no? Como cada uno de nosotros es en realidad el unigénito Hijo de Dios, en el fondo tenemos todo el poder que Dios nos dio cuando nos creó. Ya dijimos en el capítulo pasado que Dios no es egoísta, Dios no inventa, no crea hijos pequeños y muy limitados. Dios crea solamente a su imagen y semejanza. Por lo tanto, cuando Dios creó a su Hijo, le dio todo el poder que Él tiene. Y como cada uno de nosotros somos el unigénito Hijo de Dios, tenemos ese infinito poder, pero dormido y estamos, digamos, nos hemos olvidado de ese poder, ¿ya? Y bueno, es parte de ese mismo inmenso poder el que usamos para lidiar con la abyecta y dolorosa culpa que llevamos en el inconsciente. Y como creemos que la culpa se combate con el castigo, como lo dijimos antes, usamos ese enorme poder que tenemos para autocastigarnos todo el tiempo, ¿no? Esa es la razón de todos los males que vivimos en este mundo, el autocastigo que nosotros con nuestro propio poder nos infligimos a nosotros mismos de una forma que creemos que es el mundo el que nos está castigando o Dios mismo, ¿no? Cada mal momento que has vivido, cada depresión, accidente, enfermedad, etcétera, es diseñada por tu inconsciente para contrarrestar la culpa que llevas en el inconsciente. Sé que no es nada fácil creer y aceptar esto que estoy diciendo, pero considera que si logras hacerlo, podrás comenzar a solucionar todos los problemas que tienes y que has tenido en tu vida. Piensa lo que está en juego aquí. Sé que debe costarte mucho aceptar lo que se está diciendo, pero piensa lo que está en juego, poder comenzar a solucionar absolutamente todos los problemas que crees tener. Por lo tanto, paciencia y valor y coraje para seguir avanzando en este método que a veces es difícil, pero que te ofrece la paz y la vida feliz y maravillosa que anhelas, ¿no? ¿Cómo se aplica entonces este conocimiento a la solución concreta de los problemas? Lo primero es cuestionar la extraña creencia de que la culpa se soluciona con el castigo, ¿no? El castigo mismo, si lo piensas bien, es un concepto cavernícola, ¿no? La culpa y el castigo son conceptos propios de la época más oscurantista de la humanidad, ¿no? ¿Acaso te puedes imaginar que si tu hijo comete un error y se siente muy mal por eso y tú le das una paliza, se va a sentir bien? ¿Se va a sentir feliz? O sea, antes se sentía culpable y después de la paliza se va a sentir inocente. Es ridículo, ¿no? Este concepto de que el castigo disuelve la culpa es una de las cosas más demenciales que se nos pueda haber ocurrido.
Pero claro, lamentablemente no basta con cambiar la idea que tenemos con respecto al valor del castigo. O sea, una cosa es darse cuenta que el castigo no es la solución, que el castigo es un concepto creado por el propio ego para mantener todo este tinglado de separación y odio y antiamor vigente, ¿no? Recuerda que estamos viviendo en ese pequeño segundo, en esa pequeña esfera de duda y de rebelión contra Dios. Aunque la rebelión del Hijo de Dios contra Dios duró apenas un pequeño instante y de inmediato se dio cuenta que era absolutamente absurdo pelear contra Dios, distanciarse de Dios y todo, pero nosotros estamos atrapados en ese pequeño segundo. Así es que el castigo es un concepto que el ego ha diseñado para mantener ese segundo en vigencia. Ese segundo es tan frágil que apenas deseches la idea de luchar contra Dios, se va a deshacer. Pero el ego tiene miles de trucos para hacer que sigas poniendo tu energía en mantener ese segundo vigente, esa pelea contra Dios, esa lucha contra Dios. Quizás tú puedes pensar que no estás luchando contra Dios, pero estás luchando contra otras cosas, contra otras personas, contra otros conceptos, contra otras instituciones, contra otros dolores, contra lo que sea. Pero sea lo que sea contra lo que estás luchando, en realidad estás luchando contra Dios. Porque si no, verías todo como maravilloso, como amoroso, como feliz y como absolutamente en paz y dicha y amor. Y si no lo estás viendo así es porque estás luchando contra Dios, contra la realidad. Decíamos que no basta con comprender que el castigo no es la solución. Bastaría con que tu hijo, después de que le diste una paliza y después que comprendiste que el castigo no es la solución y nunca más la vas a castigar, bastaría con que tu hijo, por ejemplo, rompiera ese fino jarrón que tanto te gusta que tienes en el living para que otra vez creyeras que el castigo es la solución. Está claro que ocurriría eso. Por lo tanto, el tema es un poco más complicado. Insisto que es muy positivo desechar intelectualmente la idea de que el castigo es la solución para la culpa, o para los pecados, o para los errores. Pero también hay que desechar las fuertes emociones ligadas al castigo, ¿no? Bueno, aquí vamos a entrar a un territorio un poquito delicado, así que por lo tanto te pido que te tomes aire, respires profundo, te relajes y te vuelvo a recordar que aquí está en juego tu felicidad, tu paz, tu gozo. Por lo tanto, tiene que haber algo que te parezca un gran costo, aunque no lo haya, pero sí tu ego te va a decir que esto entraña un costo enorme, pero no es así. Así que ten fe y sigue adelante con esto, ¿no? Y escucha bien lo que voy a decir ahora. Tu fuerte deseo de castigar a otros toma su energía de la culpa que está guardada y oculta en tu inconsciente, pero más específicamente del odio que te tienes a ti mismo por esa culpa, ¿no? O sea, tu fuerte deseo de castigar a los malos, a los pecadores, ¿no? A los imprudentes, a los desalmados, a los delincuentes, a los que sea, ¿no? Ese deseo, ese impulso de que ojalá se castigue a esa gente mala, nace del odio que te tienes a ti mismo. Se nutre del odio que sientes por ti mismo. Sé que esto es muy duro, sé que es muy duro de escuchar, pero tienes que pasar por esta especie de noche del alma, ¿no? Que es darte cuenta cuánto te odias a ti mismo a través del odio que ves en el mundo, ¿no? Para poder avanzar hacia este terreno de la paz absoluta, de la felicidad, del gozo, de la salud plena, ¿no?
nunca más enfermarte, nunca más tener una depresión, nunca más tener un conflicto fuerte, nunca más tener una gran pena. O sea, mira las cosas que están en juego. Por lo tanto, hay que pasar por una parte oscura y dura, que es el hecho de que todo el odio que sientes hacia otros es el odio que sientes hacia ti mismo. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el programa porque este último concepto sé que es muy, muy fuerte. Pero espero que no pierdas de vista el hecho de que aceptar este concepto es la roca fundamental para que este método te funcione y te brinde la paz, el amor y la felicidad y la salud y todo lo que realmente anhelas. Si no hiciste el ejercicio al principio del programa, bueno, hazlo ahora porque vamos a usar ese ejercicio en el próximo capítulo y vamos a analizar este ejercicio para que te sea de real utilidad y puedas realmente sacarle provecho. Así que te recomiendo que hagas ese ejercicio si no lo hiciste ya en forma muy concienzuda. Anota todo lo que te desagrada de ese personaje, ese oso que hablamos. Escribe todo lo que te molesta, todo lo que te perturba. Y al final, cuando ya hayas escrito todo lo que te molesta de ese personaje, escribe las cosas que te agradan de ese oso. Al principio te va a costar mucho porque odias a ese oso, pero haz un esfuerzo, relájate, quizás trata de ir a un lugar donde estés en contacto con la naturaleza, en un lugar bello, trata de dejar esta parte de la tarea para el momento de más paz que tengas durante esta semana, ¿no? Y escribe también, bueno, el oso en realidad me gusta porque tal cosa. Tengo que reconocer que el oso una vez hizo algo agradable, que el oso una vez me ayudó, que el oso me dio un buen consejo una vez, a pesar de lo mucho que lo odio, hay algunas cosas positivas que puedo ver en ese oso, ¿no? Y trata de anotar todas las cosas que puedas ver y ojalá puedas ver muchas y anotar, ojalá 1, 2, 3, la mayor cantidad de páginas posible de cosas positivas que puedas ver en aquel personaje que te irrita, ¿no? Que te saca de quicio y que lo sientes a veces como tu gran enemigo o como el gran responsable de todos tus males y todos tus pesares. Bueno, creo que ha sido un capítulo bastante contundente. Si te gustó, danos tu like, ojalá compartas este programa y lo más importante de todo es que tengas este cuadernillo, que lo guardes, donde anotes todo lo que vamos enfatizando en este programa y los ejercicios para que realmente el método Alom funcione de la mejor forma posible en tu vida. Muchas gracias y que tengas una maravillosa semana.